Hola a todos. En este vídeo vamos a ver el número 6 de la hoja de problemas de memoria principal. En particular, nos dicen que tenemos un bus de direcciones de tamaño 14 bits y un bus de datos de 8 bits. El sistema cuenta con chips de tipo RAM con una capacidad total de 16 kilopalabras de 8 bits. El espacio de memoria está lleno, por lo tanto, no puede haber ningún módulo que aparezca varias veces en el mapa, está absolutamente lleno. Por último, disponemos de chips de tipo RAM estático de capacidad 8K por 8. Bien, como hemos indicado, el bus de direcciones es de tamaño 14. Si lo expresamos con dígitos hexadecimales, serían 4. Lo que pasa es que, claro, 4 dígitos hexadecimales corresponderían a una dirección de 16. Eso significaría que para el dígito superior los dos primeros bits son siempre 0 y luego los otros dos bits pueden ser cualesquiera. Eso implica que el dígito hexadecimal superior solo puede ser o 0, o 1, o 2, o 3, ¿vale? Ya que esos bits 14, 15 de la dirección equivalente serían siempre de 0. Lo digo porque hay que tener en cuenta ahora la dirección más alta posible no es la que tiene FFFF, sino la 3FFF. Bien, como en cada dirección tenemos un byte, el tamaño total de la memoria sería 2 elevado a 14 palabras de un byte cada una, es decir, 16 kilobytes. Vamos a ver cómo rellenamos esto. Nos piden llenar la memoria completamente con chips de tipo RAM estático de tamaño 8K por 8, es decir, de 8 kilobytes. Si tenemos en un único chip, si tenemos 8 kilobytes y queremos 16 kilobytes, obviamente necesitaremos dos chips, el 0 y el 1. De esta manera, cada chip contiene una palabra completa, el byte completo, pero ocupa cada uno la mitad del mapa de memoria. El chip 0 ocupará la mitad inferior del mapa y el chip 1 ocupará la mitad superior del mapa. Es decir, en este caso no se van a activar con la misma dirección. Bien, efectivamente vamos a comprobar esto. ¿Qué direcciones activan cada uno de los chips? En el caso del chip 0, que está en la parte baja de la memoria, se activaría desde la dirección 0 hasta la que habría en la dirección 8K-1, es decir, 8191 en hexadecimal 1FFF. Para el chip número 1, su primera dirección es la que está ubicada inmediatamente después de esta dirección que acabo de indicar, es decir, la 8192, dirección hexadecimal 2000, y la última sería hasta el final de la memoria, que es la dirección 16383, es decir, 3FFF, los 16K que hemos indicado. Por lo tanto, el mapa en memoria sería de este tipo. Tengo en vertical las direcciones. El primer bloque de 8K y el segundo bloque de 8K. Por lo tanto, desde 0000 hasta 3FFF. En horizontal tengo el tamaño de palabra, en este caso un byte, que son los 8 bits. Por lo tanto, en la mitad inferior de la memoria tengo un chip RAM, que es el número 0, y luego tengo el chip número 1, también de tipo RAM. En este caso, ¿cómo conectaríamos estos chips? Bueno, en principio vemos que la memoria se ha dividido de manera natural en dos mitades iguales. Por lo tanto, necesitaríamos un decodificador de 1 a 2, donde este 1, esta entrada 1, sería el bit superior de la dirección. Como las direcciones tienen tamaño 14, sería el bit número 13. Y las dos salidas, una activaría la señal de selección del chip 0 y la otra la señal de selección del chip 1. Entonces sería la tabla de verdad. Tendríamos, por un lado, si la señal de ciclo de memoria no se activa, me da igual cuánto valga ese bit, que no se activa ninguno de los chips. Por otro lado, si se activa la señal de ciclo de memoria y el bit 13 de la dirección vale 0, se activa el chip 0 y si vale 1, se activa el chip 1. Como digo, podríamos usar un decodificador de 1 a 2, pero como es tan sencillo, se puede hacer en este caso particular con unas puertas lógicas. ¿Qué necesito yo para que se active la señal de selección número 0 para esta combinación? Pues por un lado necesito que la señal de ciclo de memoria valga 1, es decir, que esté afirmada,
y además y multiplicado por TAM, necesito que valga 0 la señal del bit 13, por lo tanto, que el bit 13 negado valga 1. Por lo tanto, la señal de selección 0 puede ponerse como el producto lógico con puerta AND de señal de ciclo de memoria y el bit 13 negado. Por el contrario, para el chip 1, ¿cómo consigo yo que se active su señal? Pues necesito otra vez que la señal CM valga 1, es decir, que esté afirmada, y otra vez un producto, necesito que la señal 13 valga también 1, es decir, que también esté afirmada. Realmente estas ecuaciones que acabo de poner son las ecuaciones de un decodificador de 1 a 2 directamente. Por lo tanto, es exactamente lo mismo. Vamos a ver el dibujo del esquema. Podría ser algo así. En este caso tengo el procesador que emite una dirección de tamaño 14 y esto es el bus de direcciones de tamaño 14. Los chips, sin embargo, tienen entradas de dirección de tamaño 13. Por lo tanto, se toman los 13 bits menos significativos de la dirección, del 12 al 0, para la entrada de dirección de cada uno de los dos chips. ¿Vale? Eso es muy importante, no es el mismo tamaño. Por otro lado, respecto al bus de datos, el bus de datos es tamaño 8, que es este de aquí, y también esta parte es el bus de datos. Es decir, los dos chips conectan su salida de datos directamente al bus de datos ya que tienen el mismo tamaño 8 bits. Respecto de la salida Output Enable, como suele ser habitual en estos ejercicios, coincide con la señal RW del procesador para ambos chips. Y respecto de la entrada WE, es la misma que OE o RW, pero con una negación. Yo aquí he negado y esto ya también aparece negado. Bien, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta la parte de la señal de selección. La señal de selección. Ese de aquí es el chip 0 y ese de aquí es el chip número 1. De tal manera que la señal de selección la he puesto con una puerta lógica AND, ¿vale? Y que estoy multiplicando el que, por un lado, la señal ciclo de memoria y por otro lado el bit 13 negado. ¿Dónde está aquí la negación? Bueno, podría haber puesto aquí explícitamente el bit 13 con un inversor, pero es exactamente lo mismo y ahorro notación, ahorro espacio poniendo esta burbujita en la entrada de la puerta AND, que significa que esta señal está negada. Por lo tanto, aquí estoy multiplicando A13 negada por CM y el resultado es la señal de selección del chip 0. Respecto de la otra señal de selección, tengo otra puerta AND aquí, donde una de las entradas vuelve a ser la señal CM y la otra de las entradas es directamente el bit 13, pero sin negar. Y el resultado es la señal de selección número 1. Bien, y esto acaba el ejercicio actual. Muchas gracias.